Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión vamos a ver una unidad nueva que lleva por título dispositivos eléctricos de almacenamiento de energía. Empecemos, ¿no? Estos elementos que ustedes están viendo en pantalla pueden que sean de muy conocidos para ustedes, ¿no? Varios lo podemos ver en nuestros aparatos electrónicos, inclusive algunos de estos en los teléfonos celulares, en las placas madre o en radio o televisor. Entonces, estos elementos son elementos que sirven para almacenar energía eléctrica. Su nombre es condensadores, ¿no? Dice, se llama capacidad eléctrica la carga eléctrica que recibe un conductor y el potencial que adquiere. Estos elementos adquieren una energía y un potencial eléctrico. La fórmula que delimita estos condensadores o estos almacenadores de energía eléctrica dice capacidad es igual a carga sobre potencial, donde C es capacidad eléctrica, donde Q es carga del condensador y donde B es diferencia potencial. Ahora, las unidades que nosotros vamos a utilizar en esta unidad correspondiente son las siguientes. Faradio. Entonces la capacidad eléctrica se mide en faradio cuando la carga eléctrica se mide en coulomb y el potencial o diferencia potencial se mide en voltio. Como le dije, la FA simboliza el faradio, la C el coulomb y vol el voltio. Esto en el sistema internacional. En el sistema CGS las unidades son el stat faradio, que se define como un stat coulomb entre un stat voltio, de donde STFA es stat faradio, STC es stat coulomb y STS volt es stat voltio. Ahora, para saber o conocer la capacidad eléctrica de un condensador, esta es la fórmula general, pero nosotros podemos utilizar otra fórmula sabiendo las dimensiones del condensador. Cuando este es de placas paralelas, como en este caso aquí, la capacidad eléctrica se define como el potencial dieléctrico multiplicado por la constante del variable o de la electricidad dividido entre o multiplicado por A sobre D. Entonces, este valor de epsilon sub 0 es un valor ya definido. ¿Ya? Es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradios sobre metro. Y el otro valor, el de esta letra tau, tiene un valor que lo define según el elemento dieléctrico que utilicemos. Generalmente cuando es vacío o es el aire, su valor es el 1. Lo mismo en los condensadores esféricos. Los condensadores esféricos que tienen forma de pelotita, creo que ninguno de esos es esférico acá, se define como la misma relación, solamente que en el lugar del área decimos R mayúscula por R minúscula, que es el radio mayor por el radio menor. Y en el denominador, que tendríamos que tener la distancia según los condensadores planos, es R mayúscula menos R minúscula, que es la distancia entre los dos radios del condensador esférico. Ahora la fórmula cambia un poco cuando son condensadores cilíndricos. En este caso aquí, en el segundo, y hay varios condensadores que podemos ver acá, ¿no? La capacidad eléctrica se define nuevamente, como decíamos, como la capacidad dieléctrica por altura sobre 2 veces el logaritmo natural de R del radio mayor sobre el radio menor. Estos son los datos que nosotros necesitamos saber y conocer para poder trabajar y resolver ejercicios planteados. Ahora tratemos de resolver algunos ejercicios. El hacer número 1 de su texto, que está en la página número 53, nos dice calcular la capacidad eléctrica de un conductor que tiene carga eléctrica de 22 stat coulomb y un potencial eléctrico de 210 stat voltios. Sacando los datos tenemos que la carga es 22 stat coulomb, el potencial es 210 stat voltios y la capacidad eléctrica es lo que queremos. La fórmula me dice capacidad es carga sobre potencial. Y reemplazando los datos que yo tengo sobre la fórmula, vamos a decir capacidad es 22 stat coulomb sobre 210 stat voltios, de donde la capacidad es 0,10 stat faradio. Vamos al hacer número 2. El hacer número 2 dice calcular la capacidad de un conductor que tiene carga eléctrica de 5 electrones y un potencial eléctrico de 12 voltios. En este caso estamos hablando de electrones como unidad eléctrica, ¿no? Entonces decimos datos
la carga que son 5 electrones, el potencial que es 12 voltios y la capacidad que es lo que no conocemos. Para empezar tenemos que transformar estos electrones a Coulomb y hacemos esa conversión. Multiplicamos 5 electrones por el factor de conversión de Coulomb en electrones, de manera que esto equivale a 8 por 10 elevado a menos 19 Coulomb. Una vez teniendo la unidad en Coulomb o la cantidad de la carga en Coulomb, procedemos a encontrar la capacidad y con la fórmula que dice capacidad es carga sobre potencial, reemplazamos los datos que tenemos y decimos que la capacidad es 8 por 10 elevado a menos 19 Coulomb, que es la carga, dividido entre 12 voltios, que es el potencial. De donde la capacidad es 6.67 por 10 elevado a menos 20 faradios. Vamos con el siguiente ejemplo. En el hacer número 3 dice calcular el potencial eléctrico de un conductor de capacidad de 5.8 por 10 elevado a menos 5 faradios y una carga de 4 por 10 elevado a 4 microcoulomb. En este caso me pide calcular el potencial, no la capacidad, tampoco la carga, esos datos me está dando. Carga es 4 por 10 elevado a 4 microcoulomb, potencial es lo que no conocemos, y la capacidad es 5.8 por 10 elevado a menos 5 faradios. Convirtiendo la carga eléctrica de microcoulomb a coulomb, esto equivale a 4 por 10 elevado a menos 2 coulomb. La fórmula que vamos a utilizar dice capacidad es carga sobre potencial. Yo quiero encontrar potencial, entonces despejo potencial. De manera que potencial es carga sobre capacidad. Reemplazando los datos que yo tengo en la fórmula, diremos potencial es 4 por 10 elevado a menos 2 coulomb sobre 5.8 por 10 elevado a menos 5 faradios, de donde el potencial es 689,65 voltios. Vamos al hacer número 4. En el hacer número 4 dice un conductor eléctrico tiene una capacidad de 68 por 10 elevado a 5 nanofaradios y un potencial eléctrico de 240 voltios. Calcular la carga eléctrica de dicho conductor. ¿Cuáles son los datos que tenemos? La carga es lo que no conocemos y no sabemos. El potencial de 240 voltios. Y la capacidad es 68 por 10 elevado a 5 nanofaradios. Hay que convertir esta carga de nanofaradio a faradio. Y esto es igual a 6.8 por 10 elevado a menos 3 faradios. La fórmula me dice capacidad es igual a carga sobre potencial, de donde yo reemplazando, o mejor dicho, despejando carga, que es lo que yo quiero encontrar, me he olvidado que es carga lo que yo voy a buscar. Carga es igual a capacidad por potencial. Reemplazando los datos entre la fórmula, yo diré carga es igual a 6.8 por 10 elevado a menos 3 faradios por 240 voltios. Realizando la multiplicación, yo digo que la carga es 1.632 coulomb. Vamos con el hacer número 5. Este tipo de ejercicio ya va relacionado a la capacidad eléctrica de un conductor según sus dimensiones. Como les decía hace un momento, tendremos una fórmula diferente de trabajar. Me dice, un condensador plano de dos placas paralelas de 0,003 metros cuadrados se encuentran separados por una distancia de 0,025 metros, siendo el dielectro el aire. Calcular la capacidad del condensador. ¿Cuáles son los datos? El área de las placas, que es 0,003 metros cuadrados. La distancia que separa estas placas, que es 0,25 metros, 0,025 metros. El valor tau, que es el dielectro, siendo el aire, este valor es 1. Si ustedes quieren, pueden constatar de que esos valores están en su texto. En la página 55 están las constantes dieléctricas. Luego el valor del factor de conversión. Este valor es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradios sobre metro. Y la capacidad eléctrica, que es lo que estamos buscando. En este caso decimos que la fórmula es igual a capacidad igual a factor de conversión por constante eléctrica multiplicada por área sobre distancia. Reemplazando los datos que yo tengo, porque todos están en el mismo sistema, digo capacidad es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradios sobre metro por 1.
por 0,003 metros cuadrados sobre 0,025 metros. Metro y metro, abajo hay 2 y arriba hay 2, se pueden eliminar, de manera que la capacidad me va a quedar en faradio. Multiplicaré ello 8.85 por 10 elevado a menos 12 por 1 por 0,003 y luego lo divido esto entre 0,025, la respuesta va a ser 1.062 por 10 elevado a menos 12 faradio. Y vamos a hacer el ecuación número 6. Este dice: un conductor está formado por dos láminas circulares de 75 centímetros de radio separados por 0.03 metros de aire. Calcular su capacidad. En este caso tenemos un ejercicio en el cual nosotros tenemos que encontrar primero el área, ¿no? Pero para esto me está dando los radios de dichas áreas circulares. ¿Cuáles son los datos? Área no conozco, el radio 75 centímetros. La distancia de separación entre placa y placa es 0,03 metros. La constante según la capacidad que es el aire, el factor del contacto eléctrico es 1. El factor de conversión es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradio sobre metro. Y la capacidad, que es lo que yo estoy encontrando o buscando. En una primera instancia vamos a encontrar el área con este radio que tenemos, utilizando la fórmula de área según el radio. Área es pi por radio al cuadrado. Reemplazando el dato que yo tengo, que es radio, que en este caso coloco 0,75 metros, porque no puedo trabajar en centímetros ya que el sistema está en metros. 0,75 metros elevado al cuadrado y multiplico por 3.1416 para obtener el valor del área. Esto es 1.767 metros cuadrados. Y encontramos el área. Ahora utilicemos la fórmula. La fórmula me dice capacidad de factor de conversión por constantes eléctricas multiplicado por área sobre distancia. Reemplazando estos datos, yo diré capacidad es 8.85 por 10 elevado a menos 12 faradio sobre metro por 1 por 1.767 metros cuadrados sobre 0,03 metros. Realizando las operaciones convenientes, yo digo que la capacidad es 5.21 por 10 elevado a menos 10 faradio. Pues bien, chicos, hemos terminado por hoy. Hemos hecho solamente 6 ejercicios. La siguiente ocasión seguramente haremos otros cuantos más. Nos falta todavía los ejercicios de sistema de asociación de condensadores. Y Dios mediante, la próxima semana estaremos viendo cómo se resuelven dichos ejercicios. Ustedes pueden ver su material de apoyo, el texto y el tema número 5, que en la parte final de dicho tema hay ejercicios para trabajar. Más allá de que sean o no sean obligación de ustedes hacerlo, por superación personal es bueno que ustedes intenten resolver dichos problemas. Cualquier duda o pregunta me lo hacen saber por el comentario aquí y estaremos reuniendo en la siguiente ocasión. Hasta la próxima, chicos.